Hermanos, hoy le traemos una historia bíblica que a mí cuando la leí por primera vez me impactó, porque vemos que cuando nos separamos de Dios, aunque seamos consagrados, y coqueteamos con el pecado y jugamos con el enemigo y no le hacemos caso a la voz de Dios, cometemos locura. Vamos a ver ahora lo que le pasó a David cuando codició a Betsabé, a la mujer de Urías Ateos. Algo terrible hizo él, un hombre de Dios, y tuvo sus consecuencias. Ahora vamos a ver el videito y al final comentamos. Que Dios los bendiga. Acuérdense, con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega, hermanos. Escuchad atentamente esta historia que nos enseña una lección importante. David era rey de Israel. Lo tenía todo en poder, riquezas, honra. Un día, desde su palacio, miró por la ventana y vio algo que no le pertenecía. Era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Aunque sabía que ella estaba casada, David permitió que el deseo creciera en su corazón. Aquí tenemos el primer punto que debemos recordar: nunca debemos mirar y codiciar lo ajeno. Lo que comienza como una simple mirada, si no se detiene, puede arrastrarnos a decisiones que destruyen nuestra vida y la de los demás. David no se contentó con mirar, mandó a traer a Betsabé y se acostó con ella. Cuando supo que estaba embarazada, en lugar de confesar su pecado, decidió encubrirlo. ¿Veis cómo el pecado nos lleva de mal en peor? El segundo punto que debemos considerar es cómo usamos nuestro poder. David usó su autoridad para manipular, para mentir y finalmente para planear la muerte de Urías, un hombre inocente. Lo puso en la línea más peligrosa de batalla para que muriera. Y así fue. ¿Acaso no es terrible cómo el pecado puede corromper incluso a un hombre elegido por Dios? Pero hermanos, recordad esto: en el pecado no queda oculto. Aunque David pensó que nadie sabría, Dios lo vio todo. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontarlo. Le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Cuando David se indignó por el pecado del hombre rico, Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¡Qué momento de revelación! David se dio cuenta de que no podía esconderse de Dios. El cuarto punto que debemos aprender es que las consecuencias del pecado duelen. Como castigo, el hijo que David tuvo con Betsabé enfermó y murió. David ayunó, lloró, se humilló, pero el juicio de Dios se cumplió. El pecado siempre deja heridas, incluso en el corazón del hombre conforme a Dios. No importa cuán grande seas, cuánto poder tengas, el pecado siempre trae dolor, pero no os desesperéis, porque hay esperanza. El quinto y último punto es que Dios es misericordioso con el que se arrepiente. David escribió el Salmo 51 con lágrimas de arrepentimiento. No se justificó, no culpó a nadie, solo clamó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Y Dios, en su infinita bondad, lo perdonó, le dio otra oportunidad. De Betsabé nació Salomón, quien se convertiría en el futuro rey de Israel. Esta historia no es solo de David, es una advertencia para todos nosotros. No juguéis con el pecado, hermanos. No uséis vuestro poder para dañar a otros, pero si caéis, arrepentíos de corazón, porque nuestro Dios es justo, sí, pero también es infinitamente misericordioso. Recordad las palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el camino que debemos seguir, no el de David
en su momento de debilidad. Y cuando se le preguntó cuál era el primer mandamiento de todos, Jesús respondió: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, si vivimos según estos mandamientos, evitaremos caer en pecados como los de David, porque cuando amamos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hay lugar para la codicia, la lujuria o el engaño. Un maestro de la ley, al oír estas palabras de Jesús, le dijo: Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Así que, amados, guardemos estas enseñanzas en nuestro corazón. No juguemos con el pecado, porque sus consecuencias son graves. Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si caemos, arrepintámonos sinceramente, porque nuestro Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Que la gracia y la paz de nuestro Señor estén con todos vosotros. Aquí vemos claramente que con el pecado no se juega. David primeramente miró a Betsabé, vio que era hermosa en gran manera. La codició, preguntó quién era su esposo. Le dijeron, pero él no quedó ahí. Él usó su poder para matar a Urías Eteo. Tuvo consecuencias, su hijo murió. Apartémonos del pecado, hermano. Pecado lo que trae es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús trae vida. No se olviden de eso. El pecado lo que trae es desgracia y muerte. Odien el pecado y amen andar con Cristo, y le irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da.